hasta... Hablábamos del mítico rey de Tartesos, Argantonio, que pudo ser en realidad más que una persona. También está la hipótesis de que fuera una estirpe, pero ahí queda su legado en el sur de Andalucía, en ese triángulo formado entre las provincias de Sevilla, Huelva y también el sur de Badajoz, en Extremadura, y cómo pues también surgió la hipótesis de si los Reyes Magos venían de Tartesos o de Tarsis, ¿verdad? Lo cual no parece tener visos de probabilidad, pero Benedicto XVI, en su libro sobre Jesús de Nazaret, hace unos años parecía apuntar en esa dirección y hubo bastante escándalo mediático. Pero es que si nos retrotraemos tiempo atrás, al tránsito del siglo XVII al XVIII, a la época de Luisa Roldán, la Roldana, la escultora sevillana que fue escultora de cámara del último de los Austrias, de Carlos II el Hechizado, y del primero de los Borbones, Felipe V, pues en su tiempo trató de legitimar al partido andaluz en la corte, creando una comitiva de 4 reyes magos, además de Melchor, Gaspar y Baltasar, el rey que venía de Tarsis. Después, la arqueología ha constatado que Tarsis estaría en torno al Mar Rojo y que, sin embargo, Tartesos pues era, como decía Laura, el mítico reino del sur o suroeste peninsular. El Imperio Romano es tan solo la última de las etapas, de las 3 etapas de la antigua Roma, porque en su primer momento también tuvo una que fue la monarquía y que precedió a la república. Hubo 7 reyes de Roma, los 3 últimos etruscos, y en ese salto, en el intervalo saltando la república, llegamos al imperio que también dio nombres hispanos al elenco como Trajano, Adriano o Teodosio, unos de Itálica, otros de Cauca, Coca en Segovia. La monarquía, por tanto, ha estado presente desde sus orígenes legendarios en la península ibérica, pero también en otros reinos antológicos como el pueblo de Israel, que tuvo reyes, o como el mundo egipcio con los faraones. Y si a todos esos pueblos les gustaba o los reyes se caracterizaban por el lujo y también por el desarrollo de la orfebrería, hubo un reino que precisamente destacó por esta faceta y fue el de los visigodos, como vemos en el Tesoro de Guarrazar y en otros conjuntos de joyería. Los visigodos se instalaron, como sabéis, después de la caída del Imperio Romano de Occidente, la península ibérica. Tuvieron primero capital en Tolosa, luego en Toledo. Allí, en Toledo, celebraron los concilios que fueron el germen del constitucionalismo en gran medida y además la Iglesia hispana empezaba a organizarse. El último de los reyes visigodos fue don Rodrigo, que pereció en el año de la batalla de Guadalete, después de la entrada de los musulmanes en el 711 a la península ibérica. La leyenda después atribuyó la apertura de las puertas del estrecho de Gibraltar al conde don Julián por los amoríos de don Rodrigo con la cava, con la hija de don Julián, la cava Florinda. La reina Egilo fue la última reina visigoda, viuda de don Rodrigo, que después se casó con un gerifalte musulmán y se trasladó a Sevilla, pero hay que decir que a los visigodos como reino, en gran medida, les hicieron sucumbir sus propias ambiciones porque era una monarquía no hereditaria, sino electiva, en la que en su última etapa estaban a pelea continua los partidarios de don Rodrigo y los partidarios del clan contrario, los vitizanos. Si vamos saltando en el tiempo, porque es que serían muchas las figuras que tendríamos que destacar en este recorrido por la historia y para después pasar a la vertiente de princesas en el siglo XXI, bueno, pues tenemos que hablar de Alfonso VI.
En el siglo XI se produjo dentro de Al-Ándalus un nuevo fenómeno. Al-Ándalus, que había surgido como ese territorio de fronteras móviles en la lucha entre cristianos y musulmanes y que ocuparía primero buena parte de la península ibérica, salvo los núcleos pirenaicos y de la cornisa cantábrica, y que después Al-Ándalus iría quedando reducido a un territorio menor, que se correspondería en 1492 con el reino nazarí de Granada. Bueno, pues en el Ecuador de la Edad Media tuvo un momento clave y fue el momento de la reactivación de la Reconquista, término que utilizamos hoy, pero que no se usaba en la Edad Media, sino que fue un invento decimonónico, y coincidió esa reactivación de la Reconquista en Castilla con Alfonso VI. Alfonso VI, en 1085, conquista las ciudades de Madrid, Guadalajara y Toledo. La conquista de Toledo fue decisiva, era la antigua capital visigoda. Mientras tanto, estaban entrando en la península ibérica los almorávides. El califato había sucumbido, se habían formado los reinos de taifas, estados independientes unos de otros y todos bajo el gobierno espiritual del Islam, de la media luna. Sin embargo, esos reyes de taifas que pidieron ayuda a los almorávides para cobrar fuerza, la cultura se encontraron... Extensión universitaria y ya vas al programa. Por favor, apaguen los micrófonos, última vez, ¿eh? Y después, de extensión universitaria. Hay mucho interés en la conferencia, están invitando a colegas. Bueno, pues los almorávides, después de que fueron llamados por los reyes de taifas, se convirtieron en lo que eran mercenarios y que lo que querían era pasar a cuchillo a esos reyes de taifas también, no solo a los musulmanes, sino también a los cristianos, y acabar imponiendo un Corán riguroso e intransigente en la península ibérica. De ahí que Alfonso VI se convierta en un rey clave en un tiempo en el que los reyes de taifas musulmanes estaban pereciendo a manos de sus supuestos ayudantes, los almorávides. Y así es como Alfonso VI va a iniciar su idilio con una princesa musulmana. Él, como decía, había conquistado Toledo en 1085. Es el rey de la época del Cid, posiblemente el mejor caballero de la Reconquista. Pero en la Edad Media, igual que en el siglo XXI, aunque con otros términos, ya había acoso laboral o mobbing. Quizá el Cid fue uno de los primeros personajes en padecerlo. Alfonso VI y su séquito le acabaron cogiendo envidia, de ahí los exilios, los destierros que después se cantarían en la obra de Mio Cid, y así es como, bueno, Alfonso VI va teniendo distintas esposas, no logra tener descendencia masculina. Claro, hoy tendríamos que criticar esa práctica porque iba teniendo hijas, pero no tenía hijos, y eso se consideraba como una desgracia, lo cual es muy triste porque sus hijas, en concreto una de ellas, Urraca, sería la que lo heredaría. Pero en la Edad Media ya sabéis que no se pensaba, lamentablemente, en términos de igualdad, y lo que sucedió fue que Alfonso VI fue reclamado por el rey Al-Mutamiz de Sevilla, de la taifa sevillana, que había perdido a su hijo Faz al-Mamun en la conquista de Córdoba por los almorávides, y su nuera se había quedado viuda. Su nuera era la princesa Zaida, que tiene calles y, bueno, centros en Castilla-La Mancha. Y la princesa Zaida fue encomendada a la protección de Alfonso VI. Lo que no podían intuir es que surgiera un idilio entre ambos y naciera un niño, Sancho Alfónzez, que moriría siendo un adolescente en 1108 en la batalla de Uclés contra los almorávides en tierras de Cuenca. Con Alfonso VI
y la princesa Zaida y el nacimiento de ese hijo de dos sangres, cristiano y musulmán, podría haberse adelantado el final de la Reconquista unos siglos, pero sin embargo, como decíamos, Sancho Alfonsez murió siendo prácticamente un niño de 14 años. Después, Alfonso VI fue sucedido por su hija Urraca, la casaron con el rey de Aragón, Alfonso I el Batallador, cuyo objetivo era permanecer soltero, era como una especie de religioso rey. El Papa amenazó con excomulgarlos si no se divorciaban porque peligraba la estabilidad tanto de la corona de Castilla como de la corona de Aragón. Y finalmente, bueno, pues vemos cómo cada uno de esos reinos, Castilla y Aragón, seguirían su propia andadura. Mientras tanto, en el siglo XII se produce la llegada de una orden decisiva en la Reconquista. Había surgido en 1119 o 1120 en Francia. Se trataba de la Orden del Temple. Los caballeros templarios eran mitad soldados, mitad religiosos, hacían votos de pobreza, castidad y obediencia. Decían que no podían mirar una vez ni dos a una mujer a la cara y, sin embargo, esos templarios que eran enviados a los lugares más difíciles de la frontera se convertirían también en los artífices de la primera multinacional de la historia con sus caballos y con su lenguaje encriptado para transmitir los mensajes. En gran medida, los templarios llegaron a la península ibérica gracias a la condesa Teresa de Portugal, pero en lo que hoy es España, los templarios llegaron por un aristócrata, Ramón Berenguer III, conde de Barcelona. Fue el primer templario, lo estamos viendo en su estatua en Barcelona. Ramón Berenguer III se hizo templario y donó su espada, su caballo, que se llamaba Dank, sus armas y su castillo en Granyena a la Orden del Temple. Era una forma muy habitual que tenían los príncipes y los nobles para garantizarse una parcela de salvación en el paraíso a partir de sus donaciones, ya que muchos de ellos querían ir a las cruzadas a Jerusalén, pero al tener la guerra en su propio territorio, en la península ibérica, no lo hacían para salvaguardar sus posiciones. Además, hay que decir que Ramón Berenguer III se casó con María, una de las hijas del Cid, fue yerno, por tanto, de Rodrigo Díaz de Vivar. En el siglo XIII la frontera cristiana va ganando posiciones y a la vez llegará un momento con Fernando III, el único rey santo de España, que se unirán Castilla y León, porque también hubo etapas en las que cada reino tenía su propia trayectoria. Desde Fernando III, Castilla y León van a ir a la paz y él es recordado sobre todo por ser el conquistador de Hispalis, de Sevilla. Fue el padre de Alfonso X el Sabio, pero igual que de Alfonso X, que por cierto ahora está en centenario por 1221, bueno, pues ahora nos encontramos también con su madre, con Beatriz de Suabia, que en realidad se llamaba Isabel, la estamos viendo aquí en su sepulcro en la Catedral de Sevilla, pero cuando llegó a Madrid adoptó el nombre de su hermana mayor, Beatriz, que era emperatriz del Sacro Imperio Romano y que murió en 1212, en el año de las Navas de Tolosa, cuando Alfonso VIII venció. Beatriz fue reina consorte de Castilla y de León,
hasta su muerte y tuvo 10 hijos, entre ellos Alfonso X el Sabio. Era una mujer muy culta. Fernando III el Santo también, y de hecho convirtió en señores feudales a los juglares que le levantaban el ánimo durante la conquista de Sevilla con sus versos. Entre esos 10 hijos, además de Alfonso X el Sabio, toledano, pues hubo otro que fue conquense, Fernando, y que falleció en 1248 durante el asedio de la ciudad de Sevilla, una ciudad que en ese mismo año precisamente acabaría conquistando su padre, Fernando III. Alfonso VIII, el conquistador de Cuenca, se da el caso de que tuvo 2 nietos que después fueron santos, Fernando III, el conquistador de Sevilla, y cuya fiesta se celebra en ingenieros y en el ejército español el 30 de mayo, y por otro lado Luis IX, San Luis, el rey de Francia. Alfonso X el Sabio, conocemos de él su amplia labor cultural, bien directa o a través de su equipo, las recopilaciones jurídicas, las partidas, las cantigas de Santa María, los versos, la importancia del castellano y de las lenguas romances como el gallego abriéndose paso por la península ibérica, y también la labor de la Escuela de Traductores de Toledo, impulsada en su segunda fase por este monarca. Y junto con su matrimonio con Violante, que venía del reino de Aragón, pues están sus amoríos con doña Mayor Guillén de Guzmán, que tenía su señorío precisamente entre las fronteras de Cuenca y Guadalajara, en la Alcarria, en el término de Alcocer, y cuya hija mayor, Beatriz, sería después reina consorte de Portugal. En la etapa final de la Edad Media, la Reconquista fue un duelo a muerte entre 2 Isabeles, Isabel la católica e Isabel la cautiva de la Alhambra. Isabel la católica llegó al trono después de que murieran su hermanastro Enrique IV y su hermano Alfonso, al que ella estaba muy unida. Llegó al trono después de una guerra civil con su sobrina Juana la Beltraneja, de la que el vulgo decía que no era hija realmente de su hermano Enrique, sino del valido Beltrán de la Cueva. Mientras tanto, fue desarrollando también su labor en Al-Ándalus Isabel de Solís, una muchacha de Jaén a la que Muley Hassen, el padre de Boabdil, conoce en una de las emboscadas, pero lo curioso es que el secuestrador y la secuestrada se enamoran y ella, que había sido trasladada a la fuerza a la Alhambra, empieza no solo a adaptarse a la situación, sino que se queda prendada de Muley Hassen, del padre de Boabdil, mientras que la madre de Boabdil, Aisha, estaba tronando por todos los pasillos, muerta de rabia. Hoy una torre de la Alhambra recuerda a Isabel de Solís. Y cuando murió, después de tener 2 hijos con Isabel de Solís, Muley Hassen pidió ser enterrado en el Mulhacén, de ahí viene el nombre del pico, para estar contemplando la nieve. Los hijos de Isabel de Solís después serían cristianizados cuando los reyes católicos tomaron la ciudad de Granada. Eran esos tiempos, momentos clave en el tránsito de la Edad Media a la Edad Moderna. En 1478 se establece el Tribunal del Santo Oficio. Su primera ubicación fue Sevilla, puesto que eran tribunales, hoy diríamos diocesanos, que actuaban por circunscripciones, por provincias, aunque en su articulación completa se crearía una Junta Suprema Central del Santo Oficio que coordinaría las causas. Fernando era hijo de Juan II de Aragón, Isabel
era hija de otro Juan II, pero en este caso de Castilla. Fernando e Isabel eran primos segundos. El hermano, o el hermanastro, mejor dicho, de Isabel trató de impedir el matrimonio. Fernando, el católico, tuvo que entrar en Castilla como mozo de mulas sin avisar para poder celebrar la boda en el Palacio de los Vivero en Valladolid. Y así es como se inicia, bueno, pues una de las etapas más célebres de la historia de España, que llevaría en 1492 a la toma de la última ciudad musulmana y después al establecimiento de una ley única para Castilla, de una religión única, tanto para Castilla como para Aragón, y más adelante, ya muerta Isabel, llevaría también a la anexión de Navarra en 1512. Y, por supuesto, en 1492 se abre una ventana ultramarina con el descubrimiento del Nuevo Mundo, de las Indias, aunque tanto Isabel como Cristóbal Colón murieron pensando que se había llegado a una tierra, en cierto modo, conocida, y nunca pensaron en esa resonancia de América. De ahí el nombre que sería puesto por la correspondencia en determinados gimnasios y centros de cultura centroeuropeos, donde se hablaba de un viajero posterior que era Américo Vespucio. La monarquía en la Edad Moderna en España la podemos dividir en dos etapas, los Austrias y los Borbones. Siempre historiográficamente se ha hablado de los Austrias mayores y de los Austrias menores, porque con unos se consolida el imperio y con otros empiezan a perder las batallas y también se inicia la bancarrota o la crisis económica. El siglo XVI es de bonanza, el siglo XVII es de corrupción política y de grandes agujeros en las arcas. Pero, sin embargo, podemos ver cómo también en esa etapa de esplendor del siglo XVI, del Renacimiento y del manierismo de Carlos V y su hijo Felipe II, bueno, pues también hubo puntos débiles, igual que después en el siglo XVII, en esa etapa de Felipe III, Felipe IV y Carlos II el Hechizado, también hubo puntos fuertes. Isabel de Portugal era la esposa de Carlos V, a quien vemos ahora inmortalizado por Tiziano. Carlos V fue un rey soldado, lo vemos también en otras obras como en la de la batalla de Milver. Ahora se están cumpliendo 500 años del movimiento de las comunidades de Castilla y de la ejecución de Padilla, Bravo, Maldonado en Villalar en 1521. Bueno, pues él consiguió ser rey y emperador, algo que Alfonso X el Sabio ya tiempo atrás lo había querido, aunque se había dado ese suceso del fecho del imperio y protestas. Y posteriormente nos encontramos como Felipe II, ya con el título de rey y de emperador en lo relativo a las Indias, pero no de emperador en lo relativo a Centroeuropa, porque Centroeuropa se la había designado, se la había delegado Carlos V a su hermano Fernando, nacido en Alcalá de Henares. Bueno, pues con Felipe II nos encontraremos, igual que su padre era el rey soldado, pues Felipe II, el rey burócrata, que manda hacer las relaciones topográficas, que manda hacer también las relaciones de Indias y que trata de llevar una cuenta muy exhaustiva de sus territorios, emulando tal vez lo que había hecho su antepasado, Fernando el Católico, que en su momento, cuando llegaron las primeras protestas de que se estaba esclavizando a los indios en América, en la española, él puso en marcha una junta de expertos, de moralistas, que daría después lugar a la Escuela de Salamanca y a la Escuela de Derecho Natural y de la Guerra Justa, más adelante protagonizada por Francisco de Vitoria, para debatir en torno a los argumentos de Platón y de Aristóteles sobre la identidad de esas personas que se encontraban en el Nuevo Mundo. Y en el reinado de Felipe II, uno de los personajes que, sin ser hija de reyes, dio más que hablar fue la princesa de Éboli, afincada en la Alcarria de Guadalajara, entre Mondéjar
y Pastrana, entre otros municipios y villas. La princesa de Éboli se había criado con sus abuelos y después se casó con Ruy Gómez de Silva, un aristócrata portugués al que en Madrid se lo llamaba el rey Gómez porque tenía mucha influencia sobre Felipe II. Se dice que cuando decidió entrar a formar un convento en Pastrana y que quería además que fuera de carmelitas, Teresa de Jesús, Santa Teresa de Jesús, que coincidió con ella, pasó horas muy amargas porque la princesa de Éboli era una mujer muy intrigante y con mucho genio, que quería incluso leer el diario personal de Teresa de Jesús, incluso las obras antes de que estuvieran escritas. Y dijo Teresa de Jesús esa frase de que la princesa en el convento ya está todo revuelto. Bueno, pues luego pasaría en reclusión la última etapa de su vida cuando se descubra el crimen de la muerte de Escobedo, el secretario de don Juan de Austria, y se destapen esos líos de faldas entre Antonio Pérez, la princesa de Éboli y los intereses que ellos tenían supuestamente en frenar los planes de don Juan de Austria, el hijo de Carlos V, nacido de una relación extramatrimonial con Bárbara Blomberg. Así es como nos encontramos, por tanto, con una trama criminológica en la época de Felipe II. La princesa de Éboli era una de las mujeres más bellas de su tiempo. Lucía un parche, digo lucía porque a pesar de que ella fuera muy conspiradora, pues tenía una virtud, entre otras muchas, y esa virtud es que supo vivir con la discapacidad y poner también la discapacidad como ejemplo de superación en un tiempo en el que no resultaba nada fácil. Marcó tendencia y fue luego muy injusto que Antonio Pérez, que supuestamente había sido su amante, la llamara cíclope en las cartas que mandaba huido de Castilla al otro lado de los Pirineos. La leyenda negra, en gran medida contra España, fue orquestada por Antonio Pérez, porque siempre se habla del concepto de leyenda negra como las críticas antiespañolas que fueron surgiendo en la época en la que España tenía el imperio más grande. Sin embargo, esas críticas no solo eran obra de holandeses y de ingleses, sino también de españoles fugitivos como Antonio Pérez, que renegaban de sus orígenes. Felipe II tuvo una de sus bodas, la de Isabel de Valois, la tercera de sus bodas, se celebró en Guadalajara, en el Palacio del Infantado, en vísperas de que en 1561 Madrid se convirtiera en la ciudad de Villacorte, en la capital del Reino de Castilla. Y en su boda, con Isabel de Valois, pues también tuvieron un hecho luctuoso, y es que celebrando un torneo con lanzas, antes de que llegara Isabel de Valois desde Francia a España, al padre de Isabel de Valois le saltaron un ojo y murió, y ella vino pues después de haber perdido a su padre, siendo una adolescente que casaban con un hombre más mayor, pero después se adaptó pronto. En Guadalajara hubo grandes fiestas por esa boda y estuvo en el Palacio del Infantado como invitada Sofonisba Anguissola, la pintora de la corte de Felipe II, de la que en el siglo XXI algunos cuadros suyos, incluso en el Museo del Prado, pues se ha descubierto que eran de su autoría, aunque estuvieran inventariados a nombre de un varón. Tuvieron a varios hijos, pero entre ellos, bueno, pues nos encontramos como Felipe II va a tener predilección, más incluso que por el heredero, Felipe III, pues por dos niñas, por Isabel Clara Eugenia y Catalina Micaela. Estas se quedaron sin madre, sin Isabel de Valois, y bueno, pues ellas fueron sus mejores secretarias, las mejores ayudantes en la política del rey prudente. Además,
cuando confinó a la princesa de Éboli en Pastrana, pues sabéis que hoy en Pastrana se habla de la Plaza de la Hora porque la princesa solo podía asomarse por una ventana 1 hora al día. Fue hija de la princesa de Éboli, Ana Gómez de Silva y de Mendoza, a la que en las alianzas matrimoniales, igual que hacían los reyes católicos tiempo atrás con sus hijos, como forma de colocar embajadas y de realizar los manejos diplomáticos, bueno, pues Ana Gómez de Silva y Mendoza, a la hija de la princesa de Éboli, la casaron con Alonso Pérez de Guzmán el Bueno y Zúñiga, que era el 7º duque de Medina Sidonia. Y es triste que casaran a Ana cuando tenía tan solo 4 años. Ahora que denunciamos el matrimonio infantil, pensemos lo que se ha hecho en tiempos históricos. Hay que señalar además que Alonso Pérez de Guzmán el Bueno y Zúñiga era el descendiente de Guzmán el Bueno, pero la Armada no era uno de sus fuertes y por eso cuando fue elegido por Felipe II para sustituir al Marqués del Viso, a don Álvaro de Bazán, al frente de la Gran Armada, Alonso Pérez de Guzmán mostró su complejo ante esa misión tan importante que habían puesto en sus manos. Él era el duque de Medina Sidonia, pero no por venir de un rancio abolengo en lo castrense iba a poder dirigir una escuadra y una armada en el Canal de la Mancha. Sin embargo, Felipe II le dijo que tenía que dirigir aquellos barcos y, como sabemos, bueno, pues luego fue una debacle. El Marqués del Viso, con el palacio en Viso del Marqués, en Ciudad Real, era Álvaro de Bazán y él sí que tenía una gran solvencia en el manejo de las flotas. Su palacio en Ciudad Real es el único de traza netamente italiana en España. Y sabéis que se cuentan muchas leyendas. Además, hay que decir que cuando el duque de Medina Sidonia pierde en las aguas del Canal de la Mancha y sufre ese desastre que luego engrandecen los ingleses con el desastre de la Armada Invencible, pues a su vuelta a la península ibérica y cuando estuvo durmiendo en una casa en Valladolid, los pícaros y los mendigos se acercaban a la ventana del duque de Medina Sidonia y le decían Drac, Drac, que viene Drac. Es decir, que desde los dirigentes hasta las capas sociales más humildes, todos acusaron al duque de Medina Sidonia de ser el culpable de la pérdida de la Armada Invencible. En esos momentos surgió una anglofobia entre España y el Reino Unido. Ha habido momentos de muy buenas relaciones, pero también otros de tensión. Y el peor término que se le podía decir a una persona en el siglo de oro como insulto era llamarlo Drake o llamarlo Ana Bolena, teniendo en cuenta además que Ana Bolena pues había sido la concubina y luego esposa de Enrique VIII cuando él había repudiado a Catalina de Aragón, la hija de los reyes católicos. Felipe III y Felipe IV, padre e hijo y sin embargo muy diferentes. Los dos dejaron sus reinos en manos de validos, Felipe III en manos del duque de Lerma, Felipe IV en manos del conde duque de Olivares y después de otros descendientes suyos. Pero hay que señalar que Felipe III solo se casa una vez con Margarita de Austria, Felipe IV se casa 2 veces con Isabel de Borbón y con Mariana de Austria, aunque se contabilizan más de 40 hijos de Felipe IV, porque tenía amoríos con actrices del momento como María Calderón, la Calderona, que después acabó como abadesa en Buenafuente del Sistal, en un convento de Guadalajara. Y con tanta endogamia entre las estirpes que dieron lugar a los Austrias, pues es normal que Carlos II naciera con problemas de salud muy graves. Nadie pensó que fuera a llegar a la edad adolescente, sin embargo, alcanzó la edad adulta, aunque en vez de fijarse en los cruces sanguíneos entre primos hermanos durante generaciones, pues la superstición achacaba los problemas
de salud de Carlos II a los hechizos. Fue objeto de numerosos exorcismos. Los videntes desde Praga y desde distintos lugares de Europa hablaban de que iba a morir pronto, le daban brebajes, trataban de acercarlo a momias de santos, como por ejemplo de San Isidro, del que hemos celebrado su fiesta precisamente en esta semana pasada. Y bueno, pues finalmente en 1700 Carlos II muere y se inicia una guerra en España que es la Guerra de Sucesión, porque por su testamento, al no tener hijos, a pesar de haberse casado 2 veces, pues se entabla una lucha entre los partidarios franceses y los partidarios de la Casa Habsburgo de Viena, el archiduque Carlos y, por otro lado, Felipe V, el nieto del rey Sol de Luis XIV, y así hasta 1714, con los decretos de Nueva Planta, va a producirse una guerra civil que a la vez es una contienda internacional y que va a tener efectos como, por ejemplo, la pérdida de Gibraltar para la corona española. Felipe V fue el primero de los Borbones en España, era nieto del rey Sol. Luis XIV, el rey Sol, había sido casado con una de las hijas de Felipe IV, María Teresa de Austria. Ella nunca llegó a integrarse en la corte francesa, la despreciaban porque era española y claro, en esos momentos España estaba librando la guerra de los 30 años y también la guerra contra Francia, que después se zanjaría en 1659 en la paz de los Pirineos. Y había mucha rivalidad y bueno, pues basta que fuera española para que la miraran por encima del hombro. Pero fue gracias a una mujer, gracias a una princesa y luego reina, María Teresa de Austria, como los Borbones llegaron a España, haciendo valer que descendían de Felipe IV. Felipe IV tuvo también 2 mujeres y, bueno, pues lo que pasó fue que él a lo largo de su vida tuvo muchos problemas depresivos, llamaríamos hoy, y pasaba momentos en los que se encontraba como en una fase de euforia y otros en los que se encontraba totalmente desanimado. Trató de crear varios Versalles en España, le gustaban los palacios con jardines y en 1734 un incendio fortuito, aunque no se sabe si detrás estuvo la mano de Felipe V o de su círculo, se produjo el incendio del Alcázar. Fue en la Nochebuena de 1734, se piensa que un pintor llamado Jan Rank, que curiosamente pintó el primer cartón del quitasol que después hizo Goya, pues se durmió en esa Nochebuena y una vela prendió fuego al Alcázar de Madrid, donde hoy se levanta el Palacio de Oriente. Sonaron las campanas de San Gil y empezaron a darse cuenta los vecinos de que había humo, de que se estaba quemando la casa de los reyes. Ellos, curiosamente, no estaban allí, lo cual alimenta más la tesis de que era un incendio programado, pero hipotéticamente esto no lo podemos garantizar. Entonces, lo que sucedió fue que los criados empezaron a lanzar las obras de arte del Alcázar de Madrid por la ventana, entre ellas el retrato de Carlos V en la batalla de Milver, de Tiziano, y también las meninas, que hoy están en el Museo del Prado gracias a que una mano anónima las arrojó por la ventana en el lienzo velazqueño. Se levanta, por tanto, con Felipe V un nuevo palacio, el Palacio de Oriente, el Palacio Real, donde antes estaba el Alcázar de Madrid, y a la vez se trata de potenciar el concepto de Real Sitio con el Palacio de la Granja de San Ildefonso, con el de Aranjuez, que ya estaba, pero que se crean nuevos jardines, el del Pardo, y bueno, pues su segunda mujer, bueno, su primera mujer, María Luisa de Saboya, era más paciente, pero su segunda mujer, Isabel de Farnesio, era muy intrigante y sobre todo quería colocar a sus hijos en el trono, no a sus hijastros. De ahí que los primeros hijos de Felipe V con María Luisa de Saboya, Luis I y Fernando VI siempre fueran mirados con desdén por Isabel de Farnesio,
que sin embargo trató de colocar a su hijo Carlos III, y como murió Luis I en 6 meses de reinado y después Fernando VI estaba totalmente deprimido, y especialmente después de la muerte de su esposa Bárbara de Braganza. Fernando VI y Bárbara de Braganza eran dos apasionados de la música y de las artes. Bueno, pues Isabel de Farnesio, cuando vio que su hijo Carlos III se convertía en rey de las 2 Sicilias, de Nápoles y Sicilia, y que después venía para convertirse en rey de España, pues vio pues, que era el momento de expansión de su linaje, en tanto en cuanto a Luis I y a Fernando VI no los consideraba en régimen de igualdad con sus hijos propios. Y así, después del primer Borbón, de Felipe V y su prole, los Borbones que vinieron después, Luis I, Fernando VI, Carlos III, Carlos IV, Fernando VII, avanzando en la época contemporánea, llevamos a esta mujer en esta diapositiva, que es Isabel II. Había pasado ya la Guerra de la Independencia, con la que se inicia la edad contemporánea en España, desde 1808 hasta 1814. Comienza el reinado del padre de Isabel II, Fernando VII, quien desterró toda la labor que habían realizado las Cortes de Cádiz, ya que su reinado se articula en 3 etapas. En la primera, como sexenio absolutista, va a desterrar esa labor que habían hecho los liberales, a pesar de que ellos habían luchado para que él volviera a ser rey y lo apodaron el deseado. Después el trienio liberal, en que sí que vuelve la Pepa, y por último la década absolutista, también llamada ominosa, en que va a aplicar de forma implacable toda la carga jurídica contra los liberales, y con la ayuda de los 100.000 hijos de San Luis va a desterrar todas las medidas progresistas que se habían puesto en marcha nuevamente en esos 3 años. De modo que la Inquisición, los señoríos feudales, todo eso que las Cortes de Cádiz habían tratado de superar, pues volvió, y también se ajusticiaron a personajes como Mariana Pineda o Torrijos, que estaban destacando por intentar incluir unas ideas más avanzadas. Fernando VII fue traidor a España, probablemente fue el peor rey de nuestra historia, de todas las épocas, porque a la vez que el pueblo español estaba luchando porque él regresara, él estaba viviendo su destierro dorado en Francia y felicitaba a Napoleón por sus victorias, cuando su victoria era la derrota del pueblo español que luchaba por él. Pero con su muerte en 1833 nos encontramos que Isabel II es una niña a quien su tío, Carlos María Isidro, no le quiere dejar reinar por el hecho de ser mujer. Nuevamente, otra injusticia. Empiezan las guerras carlistas, la primera, en la que vencen los isabelinos o cristinos, por eso es la regencia de su madre, María Cristina de Borbón dos Sicilias, que después entronca también con Castilla-La Mancha, porque se casa con Fernando Muñoz, un guardia de corps natural de Tarancón, que después va a ser ennoblecido como duque de Riánsares. E Isabel II realmente pues, fue muy generosa con todos sus hermanastros, a los que llamaban los Muñoces, también con su hermana Luisa Fernanda, que sí que era hija de Fernando VII, pero a todos les concedió título nobiliario, incluso a los padres de Fernando Muñoz y a los hermanos de este, es decir, a toda la familia extensa. ¿Cuál fue el problema de Isabel II? Que vivió lejos de su madre la infancia, ella estaba centrada en su nuevo marido, con el que se casa a 3 meses de enviudar, también en sus nuevos hijos. Isabel II y su hermana Luisa Fernanda vivían solas en el Palacio Real, con el séquito, pero solas, sin afecto familiar, y aparte rodeadas de militares, que en esa época también eran políticos, que trataban de instrumentalizar a la reina niña para conseguir ascensos políticos y militares. Después, en la regencia de Espartero, la situación permanece igual hasta que Isabel II se convierte, siendo adolescente, en reina titular de la propia corona. No sé si
¿Qué os pasa en Inglaterra? Vemos aquí en la foto a Alfonso XII, es el hijo de Isabel II. Él va a conseguir traer de nuevo la monarquía a España después de que Isabel II sea desterrada en 1868. Tanto su madre como su padrastro se habían metido en negocios muy importantes en España. En algunos pues había claramente corrupción porque se estaban quedando con el dinero que era de patrimonio nacional. Eso le valió a Emilio Castelar por la denuncia que había hecho en un artículo en prensa titulado El rasgo, su cátedra, su destierro de la Universidad Española. Luego después fue uno de los presidentes, de los 4 presidentes de la Primera República Española. Y Alfonso XII va a conseguir, después de que su madre Isabel II sea desterrada en 1868, volver de nuevo a ser rey de España. Él había sido príncipe de Asturias desde el nacimiento, pero con el destierro de su madre pues había perdido todos los derechos. De esos momentos también está el reinado de Amadeo de Saboya, cuando en el primer lustro de los años 70 del siglo XIX se busca un rey en los periódicos de todo el mundo y al final eligen a un italiano, Amadeo de Saboya, que no cuajó entre los españoles y duró muy poco tiempo. Bueno, pues Alfonso XII, con el apoyo de Cánovas del Castillo, va a conseguir que en un momento dado su candidatura triunfe a través de un pronunciamiento militar, el de Sagunto, y va a convertirse en rey desde 1875. Un año después se promulga la Constitución de 1876, una constitución que establece que España tiene una monarquía ya con ese régimen constitucional, es decir, con unos límites que quedan establecidos a través de una Carta Magna, pero, sin embargo, con su muerte en 1885 va a producirse la consagración en el sistema político español hasta la proclamación de la Segunda República del turnismo, el pactismo, el acuerdo entre los dos partidos del momento, el liberal y el conservador, de tal forma que Cánovas, líder del conservador, y Sagasta, del Partido Liberal, van a acordar, antes de que se produzcan las elecciones, quién va a ganar en ellas. Con la muerte de Alfonso XII, que todos conocéis su vida también a través del cine, el matrimonio con su prima hermana, María de las Mercedes de Orleans y Borbón, la hija de los duques de Montpensier, y después, con la muerte de ella, con María Cristina de Habsburgo-Lorena, pues se va a producir el Pacto del Pardo, esa firma casi sobre el cadáver del monarca, con la reina viuda vestida de negro, con sus 2 hijas y además estando embarazada de Alfonso XIII, que nacería de forma póstuma. Pero Alfonso XII, igual que se decía de su madre Isabel II, que tenía amantes varones, pues Alfonso XII tuvo numerosas amantes, entre ellas Elena Sanz, con quien tuvo 2 hijos y que era una afamada actriz del momento. También su madre Isabel II destacó como actriz en privado y sobre todo como soprano, porque le gustaba mucho la música y tenía buenas aptitudes. Aquí vemos una imagen de Alfonso XII con su segunda esposa, María Cristina de Habsburgo-Lorena, de María de las Mercedes. Se dice que sí surgió ese idilio romántico de María Cristina, pues había sido un matrimonio a la fuerza, no elegido por él, simplemente para que tuviera un heredero, y este es el heredero. Alfonso XIII, que estuvo en el poder pues desde su nacimiento y desde su mayoría de edad, desde 1886 cuando nace, pero desde 1902 de forma titular, cuando ya hereda la corona sin que su madre sea regente, hasta 1931, hasta el 14 de abril, en que se proclama la Segunda República. Su esposa, Victoria Eugenia de Battenberg, que era nieta de la reina Victoria de Inglaterra, la emperatriz de la India, y una de las amantes de Alfonso XIII. Era Carmen Ruiz Moragas, que estaba casada con un torero y era la madre
de Leandro de Borbón, a quien veríais en sus últimos años de vida, también en numerosas entrevistas que concedía a la prensa del corazón. El torero mexicano, Rodolfo Gaona, era el marido de Carmen Ruiz Moragas, pero pronto esa relación fracasó y además con el escándalo de que era público y notorio en Madrid que era el rey el amante de su esposa. Aquí vemos el bautizo de Felipe VI en 1968 con 2 exiliados como padrinos, Victoria Eugenia y su hijo, don Juan, que estaban exiliados por el dictador Franco. Y la renuncia de don Juan de Borbón el 14 de mayo de 1977 en los albores de la transición española, cuando se decidió que fuera Juan Carlos el rey. En realidad quien lo había decidido y lo había dejado ya atado era Franco, pero por esa enemistad que tenía con don Juan y por la preparación que ya le habían dado a Juan Carlos, pues don Juan, aún a la fuerza, porque él no quería, tuvo que renunciar sin haber sido nunca rey a sus derechos dinásticos, unos derechos que le habían venido también por la enfermedad de sus 2 hermanos varones mayores que él, de don Alfonso, que era hemofílico, y don Jaime, que era sordo-mudo desde nacimiento, bueno, que tenía un problema en los oídos muy fuerte, el tema del habla sí que llegó a desarrollarla bien y hablaba varios idiomas, pero por una infección supuestamente en el nacimiento, pues perdió por completo la audición. Y aquí vemos a la familia real española actual, que como sabéis, pues por las circunstancias, escándalos que han surgido también en torno a algunos miembros de ella, pues en realidad en estos momentos las caras visibles son el rey, don Felipe, su esposa, doña Leticia, y sus hijas, la princesa de Asturias, Leonor, y la infanta Sofía. También la reina emérita, Sofía, realiza labores, sobre todo en relación a fundaciones, ONGs, y la infanta Elena, pues a veces también colabora. El resto de miembros, pues están un tanto o bastante apartados. Y aquí pues vemos otros personajes importantes de la realeza europea que analizamos en Princesas en Jeans. El libro se titula así, como una reivindicación en clave del siglo XXI, donde debemos defender la igualdad del hombre y de la mujer en todas las instituciones, en la vida cotidiana y, por supuesto, también en la jefatura del Estado, algo que todavía en España no se ha solucionado en la Constitución. Es improbable que Leonor y Sofía tengan un hermano varón, creo ya, a estas alturas, pero si naciera, le quitaría el trono futuro a Leonor, porque todavía en la Constitución española se establece la primacía del varón sobre la hembra. Solo en Mónaco, Liechtenstein y España, de las 12 monarquías europeas, ocurre eso, que prevalece el varón sobre la hembra. Incluimos también como monarquía el Vaticano, en tanto en cuanto, aunque no es una monarquía electiva, sino teocrática, el jefe del Estado, el pontífice, pues tiene dignidad comparable a la de rey. Y en Princesas en Jeans contamos, Laura, Lara y yo, cómo hablar de las monarquías siempre ha parecido a la población como la historia de un cuento, especialmente cuando hablas con personas de Hispanoamérica. Nos sucedía cursos atrás con estudiantes hispanoamericanos en la Universidad de Castilla-La Mancha, pues que nos comentaban cómo la monarquía se ve al otro lado del charco como un cuento, también durante nuestros viajes por Argentina, Georgia, Estados Unidos. Y también las clases, bueno, pues en la Universidad de Alcalá nos comentaban eso los estudiantes. Que les parecía un sueño, un cuento. Sí. Y es que, claro, cuando lees el Érase, todos los cuentos suelen ir de príncipes, princesas. También lo vemos, por ejemplo, en El Rey León, que realmente es una obra basada en Hamlet de Shakespeare. Y es un ejemplo, en este caso El Rey León, de superación dentro del ámbito de los animales, pero muestra también una dinastía porque hay una
un personaje, en este caso otro león, que es el tío de Simba, que le trata de disputar y de quitar el trono. Es decir, que tanto entre los animales como entre los humanos existe la bondad sublime, existe la verdad, pero también existe lamentablemente la asechanza del mal. Bueno, pues precisamente a lo largo de la historia se han escrito numerosos tratados para aprender a ser rey, reina, príncipe, princesa. En época carolingia, por ejemplo, Duoda, una dama, escribió para su hijo Guillermo un libro que era un espejo de príncipe, cómo actuar, pero después podemos ver otros espejos de príncipes y algunos bastante cañeros, como el príncipe de Maquiavelo, donde Maquiavelo, después de jugar con la señoría y estar entre la República y los Médicis, pues al final llega a pronunciar esa frase de que el fin justifica los medios, y para nada está vendiendo la imagen de un príncipe condescendiente ni diplomáticos, sino que al fin y al cabo tiene una idea clara para mantenerse en el poder con independencia del lenguaje de la verdad y, sin embargo, con mucha importancia de las apariencias. Bueno, pues junto con ese tratado esencial en la historia del pensamiento que es El Príncipe, vemos cómo hasta el momento presente los reyes se rodean de asesores y también tratan de llevar a sus hijos a colegios públicos o privados, como ahora cuando en el mes de febrero surgió la noticia de que la princesa Leonor iba a cursar el bachillerato internacional en un internado de Gales, que lleva además la misma idiosincrasia de los centros donde ya se formó su abuela, la reina Sofía, y donde han estado en ese internado otras personas destacadas del ámbito social y de la aristocracia, como la heredera al trono belga, Isabel, duquesa de Brabante, y que es hija de Felipe, el rey de los belgas. Fabiola y Balduino no tuvieron hijos, pero al que es actualmente el rey de Bélgica lo trataron como si fuera su propio hijo. Y en Princesas and Jeans contamos, Laura y yo, cómo la historia sentimental de Fabiola y Balduino parece como un relato de... Perdona, Mercedes, pero se está viendo que tienes la cámara puesta y se te está viendo limpiando el polvo. Quítala. Que no vemos la pantalla. Y la María. Fabiola y Balduino se conocieron como si se tratara de una escena de cuento con mensajes encriptados, utilizando el seudónimo de Ávila a través de una monja irlandesa que presentó por carta, por correspondencia, a Fabiola Balduino cuando él era un rey que no tenía aspiraciones de casarse y ella destacaba dentro de la sociedad aristocrática madrileña por ser una mujer muy educada que escribía cuentos para niños. En Motril, en Granada, pues vivieron parte de los veranos que compartieron también, bueno, pues con los espectadores de las páginas de las revistas. Y bueno, fueron además dos personajes muy queridos en la sociedad belga, como lo fue el padre Damián, elegido el 1 de diciembre de 2005, este religioso y abogado contra la lepra, fue elegido el belga más universal de todos los tiempos. Y en los últimos meses hemos visto cómo se ha puesto de actualidad la Casa Real Británica, primero por las declaraciones a Oprah de Meghan Markle y de Harry desde América, y por otro lado por la muerte de Felipe de Edimburgo, el marido de Isabel II, que ella ha cumplido ya como viuda el 21 de abril sus años. Es la reina más longeva de Reino Unido, valga la reiteración, y también de la historia, a excepción de algún otro monarca africano o asiático. Aquí podemos ver a Isabel II de Inglaterra en un cuadro a los 3 años de edad. Es la última estadista, tanto en masculino como en femenino,
que participó en la Segunda Guerra Mundial. Ella estuvo formándose como subalterna segunda honoraria en el Servicio Territorial Auxiliar de Mujeres y condujo coches y camiones. Y esta era su suegra, Alicia de Battenberg. Sí, Alicia de Battenberg nació siendo princesa, a diferencia de la madre de Isabel II. Isabel Bowes-Lyon era noble, pero no princesa, pero Alicia de Battenberg sí, venía también de la descendencia de la reina Victoria, era bisnieta. Sin embargo, después su vida cayó en desgracia. Sí, se convirtió en madre del príncipe consorte de Inglaterra, de Felipe. Lo que pasa es que vemos una discriminación positiva hacia la mujer, negativa hacia el varón en las casas reales europeas, porque si bien cuando una mujer se casa con un rey siempre es la reina, en el caso de la mayor parte de las monarquías europeas, el marido de la reina no es llamado rey. En el caso de Gran Bretaña vemos que se lo ha llamado príncipe de Reino Unido, que es un título que le dio Isabel II a su marido, pero que era el duque de Edimburgo. En Holanda también sucedió eso, y en Dinamarca con los esposos de Beatriz y de Margarita II, que en algún momento dijeron que se sentían hombres florero. Felipe de Edimburgo no se sintió mal a lo largo de su vida, aunque sí que le dolió que no pudieran llevar su apellido como cualquier británico, pero bueno, pues aprendió a ir 3 pasos por detrás, y cuando la familia Kennedy visitó Reino Unido antes del asesinato de John Fitzgerald, fue él quien le confesó a la hermana de Jackie Kennedy que tenía que hacer lo mismo que él, que tenía que acostumbrarse a ir por detrás del matrimonio, igual que él por detrás de Isabel II. Alicia de Battenberg tuvo una vida muy dura, porque después del exilio de Grecia, como se casó con un príncipe griego, con Andrés, el padre de Felipe, tienen que salir del país cuando Felipe tenía tan solo unos meses, lo esconden en una caja de frutas. Se van con pasaporte pues negado por Grecia y al final con salvoconducto británico a Francia, a la casa de María Bonaparte, que les presta una vivienda porque no tenían dónde ir, y ella es abandonada por el marido, por Andrés, que se va con su amante a Mónaco, y finalmente, después de que Felipe se vaya a estudiar al colegio de Salem, donde también se formó la reina Sofía, que está dentro de la red de colegios del mundo unidos, como el que va a ir la princesa Leonor en septiembre, como decía María, y finalmente cuando empieza a estar bajo la tutela de su tío materno, de Lord Mountbatten, pues ya la madre se despreocupa y a partir de entonces empieza a desarrollar su vocación religiosa, no sin antes haber sufrido los estragos del psicoanálisis, que no es que el psicoanálisis y hablar y hacer terapias psicológicas sea malo, que no, que por supuesto que es bueno, pero es que la acusaron de ser una reprimida sexual después de haber sido madre de 4 hijas y de Felipe de Edimburgo, que era el hijo menor, y le aplicaron rayos X en el aparato reproductor, le dieron descargas eléctricas, es decir, que al final le causaron unos daños fisiológicos en su organismo, y aparte esa salud mental que ya tenía deteriorada pues no se la supieron tratar, estuvo encerrada en una especie de manicomio. Lamentablemente, como decía María, la salud mental hasta hace muy poco tiempo no ha tenido un tratamiento específico como lo que es una enfermedad sin más, una enfermedad normal, como puede ser cualquier otra enfermedad del cuerpo, pero que hay que tratar con especial cuidado. Y finalmente ella fundó una orden religiosa de monjas ortodoxas, y por eso en la boda de Isabel II y de Felipe de Edimburgo va vestida de princesa, como la veíamos antes, pero sin embargo en el momento de la coronación de Isabel II en 1953 va a ir ya vestida de monja. Al final, cuando acaba la monarquía en Grecia, cuando es destronado Constantino II, el hermano de la reina Sofía,
va a acabar en el Palacio de Buckingham, acogida por su nuera y por su hijo, y finalmente, tras ser enterrada un breve tiempo en el castillo de Windsor, en la misma tumba que está ahora Felipe de Edimburgo, en la retransmisión de su entierro veíamos un gaitero que iba hacia una gruta, hacia un espacio abovedado, bueno, pues era el que se llevaba metafóricamente el alma de Felipe de Edimburgo en el féretro hacia allá, hacia la tumba donde había estado su madre, Alicia de Battenberg. Finalmente es trasladada al Monte de los Olivos, como era su deseo. Aquí vemos a Margarita II de Dinamarca. Ella tiene también el rango militar más alto de su país, aunque no ha tenido una formación específica, y su marido se sentía un hombre objeto. Tuvieron bastantes crisis matrimoniales y él problemas psicológicos porque decía que en realidad pues, no le daban atribuciones propias. Y aquí vemos a los reyes de los Países Bajos, a Guillermo Alejandro y a Máxima, que nació en Argentina, Máxima Zorreguieta, y a sus 3 hijas. Este es el icono, la imagen que utilizaron para uno de los crismas de Navidad más recientes, antes de la pandemia, pero tiene una simbología, y es que ellos se conocieron en la Feria de Abril de Sevilla. Y en el futuro, Europa estará en manos de princesas, de manera que se pasa del cuento del Érase a la realidad, porque el empoderamiento, afortunadamente, a día de hoy es una de las claves de la sociedad contemporánea, y en unos años estará reinando en primer lugar Victoria en Suecia y después su hija Estela. En Bélgica, Isabel, de la que ya hemos hablado. En los Países Bajos, Catalina Amalia, de la que veíamos una imagen ahora al hilo de la exposición de Laura. En Noruega reinará Ingrid Alejandra, la hija de Mette Mari, y en España la princesa Leonor. Ya hemos visto cómo Isabel de Bélgica ha iniciado su formación militar, como ya realizó en su momento Victoria de Suecia, y en el futuro, pues también la princesa Leonor, junto con la formación académica, tendrá que desarrollar una instrucción castrense que generalmente aprueba el Consejo de Ministros después de que los padres hayan tomado la decisión y el itinerario formativo. Y ahora vamos a abrir un turno de preguntas por si queréis realizarnos alguna consulta. Aquí están nuestras vías de contacto profesional y académico sobre contenidos históricos, los correos electrónicos de Laura, Lara y míos, y nuestras redes sociales en Facebook, Instagram y Twitter. Gracias por la atención. Princesa Senjin